Ahí están viendo la imagen. Así damos comienzo. Sí. Bueno. Bárbaro. Bien. Mi nombre es Cintia Faletti, yo soy médica veterinaria, soy jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Anatomía. Por ahora simplemente nos hemos conocido con algunos de los chicos a través de lo que es el chat de consulta de lo que es la plataforma educativa. Hoy lo que vamos a probar por primera vez en la cátedra es el Google Meet. Vamos a ver si con esta capacidad de gente podemos trabajar de acá hasta que termine la cursada y poder también grabar las clases, poder subirlas a ustedes junto con el material que le brindamos. Para continuar con lo que es la unidad número 2, nosotros hablamos de un sistema vascular, un cardiovascular, para completarlo dentro de los órganos que están dentro de la cavidad torácica. Cuando hablamos de sistema cardiovascular, ustedes en Anatomía 1 ya vieron lo que es la parte de angiología, y en esa angiología ustedes habían visto ya sean los vasos arteriales, venosos, el corazón, hicieron todo un recorrido de cómo es ese sistema, más lo que es el sistema linfático, que es paralelo y que en cierta manera actúa junto con el sistema circulatorio. Entonces, nosotros hoy lo que vamos a hacer en anatomía es, en anatomía 2 por supuesto, es ver lo que es corazón. ¿Cómo vamos a plantear el tema? La idea de la clase es que junto con el PowerPoint que ustedes tienen subido, el cual yo le hice alguna modificación, si después hay que subirlo nuevamente, lo hacemos, es explicarle de manera general cómo describir este órgano y aquellas estructuras que están de manera anexa a él o que se relacionan de alguna forma, ya sea funcional o topográficamente. En el caso de corazón, vamos a plantear como cualquier órgano, vamos a hacer cinco ítems, que son los que ustedes tienen que tener en cuenta siempre. Para cualquier estructura a describir en anatomía, tienen que tener en cuenta, para plantear el tema, una definición, una ubicación y topografía, características o una descripción dentro de lo que es la anatomía macroscópica. No vamos a lo micro, acuérdense siempre que lo trabaja histología y nosotros con eso nos llevamos bien. Entonces, y en las cosas que podemos llegar a tener algún tipo de diferencia por una cuestión de nomenclatura o por concepto en general, se los hacemos saber, pero si no contemplamos que todo lo que dice histo es lo que nosotros también tenemos como base. Dentro de esas características vamos a hablar de características internas y externas y los accidentes que se dan. Luego también vamos a hablar de una anatomía comparada, que eso es lo que ustedes vinieron aprendiendo en esta segunda parte. ¿Qué es lo que aprendieron? De que cada uno de los órganos de las estructuras pueden presentar diferencias sustanciales o no entre las especies domésticas que trabajamos. Y por último, no menos importante, y que casi siempre es lo que todo el mundo se olvida, y tratan de dejarlo para lo último y después es donde más cuesta hacer el cierre de un tema, es la parte trófica. Esta parte trófica, hablamos de vasos sanguíneos, donde hablamos de la parte nutricia, funcional, la porción linfática, ese drenaje linfático, y la parte nerviosa, cómo está inervado ese órgano o esa estructura. Bueno, en base a eso vamos a empezar con corazón. ¿Cómo definimos corazón? Corazón es un órgano que está dentro de lo que es el sistema cardiovascular y que actúa como una doble bomba, una bomba aspirante impelente. Tiene 4 cavidades, por lo tanto es un órgano hueco, y esa bomba actúa de manera separada, bombeando sangre a distintas partes. Una primera mitad, que es la mitad derecha, hace un bombeo, es decir, recibe sangre, aferencias vasculares de sangre carboxigenada a través de la parte venosa. Después vamos a ver bien cómo es cada uno, pero simplemente como de manera general redondearlo, recibe sangre carboxigenada a través de su cavidad, una de sus cavidades, que es el atrio, bombea hacia un ventrículo y ese ventrículo bombea sangre hacia los pulmones. En los pulmones ustedes vieron en la clase con Andrés
que lo que teníamos es un proceso de intercambio de dióxido de carbono y oxígeno a través de lo que es la hematosis. Esa sangre oxigenada retorna al corazón a través de también venas, que son las venas pulmonares, después vamos a ver cuántas son y dónde están, hacia el corazón izquierdo, hacia las cavidades izquierdas, y de ahí, del ventrículo izquierdo, parte a través de una contracción, que es la sístole, hacia todo el cuerpo. Ese bombeo tiene un ritmo, que es el ritmo cardíaco, y tiene movimientos de relajación o diástole y de contracción o sístole. Eso lo van a ver en fisiología. Nosotros simplemente lo que queremos que ustedes sepan es cómo es la circulación, esta circulación que se puede llamar menor y circulación mayor, tanto la pulmonar como la del cuerpo, es decir, la que va a través de la aorta, son lo que llamamos la circulación funcional del corazón. Bien, después vamos a ver otra que es la circulación nutricia. Bueno, entonces, dijimos corazón, órgano hueco, una doble bomba aspirante impelente. ¿Dónde va a estar ubicada? Va a estar ubicado este órgano dentro de lo que es la cavidad torácica. Ustedes la vieron un video seguramente con un montón de estructuras, y dentro de esta cavidad torácica va a estar ubicado dentro de un espacio acotado en base a los otros órganos que hacen presión. No va a estar solo suelto ese corazoncito, sino que lo que va a estar es revestido por una serosa, una fibroserosa en este caso, para darle mayor protección, que es el pericardio, y ese pericardio es el que hace contacto con las otras estructuras. Perdonen que corte, a ver si hay alguien que quiere unirse, y lo vamos a dejar. Bien. Vamos a seguir compartiendo ahora. Bueno. Dentro de ese pericardio después le vamos a describir cuáles son las capas, y es lo que contacta con las otras estructuras. ¿Se escucha bien hasta ahí? ¿Tenemos algún problema? Carla se me durmió. No, estoy acá, solo que no puedo mandar mensajes, no me deja escribir en el chat, pero sí, se escucha bien y se ve bien. Bárbaro, entonces, seguimos. Bien, esa topografía, vamos a ver que el corazón está dentro de lo que es el mediastino, ustedes también lo vieron, ese espacio o tabique medio de la cavidad torácica que se forma entre las dos caras mediastínicas del pulmón. Bueno, entonces el corazón va a estar ubicado ahí. ¿Qué vamos a ver dentro de lo que es la ubicación? Vamos a plantear, yo voy a ir bajándole alguna de las diapositivas. Esta es la imagen que ustedes vieron en el mediastino. Ese mediastino estaba dividido en tres partes. La que ocupa el corazón es el mediastino medio. Vamos a ver que está desplazado siempre hacia la izquierda, en mayor parte del plano medio. Va a variar según las especies, pero nosotros contemplamos que es a la izquierda. Va a tener una relación principalmente con los órganos en dorsal y los grandes vasos, y en ventral va a estar en relación con parte del revestimiento interno de la cavidad torácica y con estructuras como puede ser el esternón. ¿Cuál es la ubicación que nosotros le damos en el caso del corazón? Vamos a hablar que hay bibliografías que son distintas, que pueden hablar de espacios intercostales o les pueden hablar de costillas. Entonces, para que nos pongamos de acuerdo, la ubicación del corazón va a estar del segundo al sexto, en el caso del equino, espacio intercostal. Si agarran Getty les va a decir que está a nivel de la tercera costilla. Entonces, para coincidir todos en lo mismo, segundo a sexto espacio intercostal, en el caso del equino vamos a encontrar el corazón, después vamos a ver de qué manera está ubicado. En el bovino y en el porcino hablamos del segundo al quinto, en el canino del tercero al sexto, y en el felino va a ser variable y va a ir del cuarto al séptimo, es decir, un poco más caudal. Eso es la ubicación de las especies que nosotros damos como principales. El día de mañana van a estudiar el de las aves, que en este momento no se los damos, sino que va como una unidad aparte. Bien.
¿Qué decimos de ese corazón? El corazón va a tener una ubicación dentro del tórax, pero va a estar ubicado de distinta manera en las distintas especies. No solo va a cambiar en la ubicación que nosotros podemos hacer, sino principalmente en cómo el eje longitudinal de este órgano, que tiene forma acorazonada, de cono, y vamos a ver cuál es la diferencia en cada uno. En el caso de las grandes especies, ese eje longitudinal es vertical. Vamos a ver que la base mira hacia dorsal y su vértice casi hacia ventral o ventrocaudal en el caso de equinos y rumiantes. Para el caso de los carnívoros, hablamos de una ubicación más horizontalizada, donde esta base mira hacia la entrada del tórax y primeras vértebras torácicas hacia dorsal, y el vértice tiende a relacionarse con lo que es el diafragma. Eso es para los carnívoros. ¿Quién me queda afuera? Una especie que siempre, cuando ustedes la vayan a ver, desde este segundo módulo en adelante, tiene diferencias, que es el cerdo. El cerdo tiene una ubicación oblicua, no es tan vertical como las grandes especies, ni tan horizontal, pero su base mira hacia lo que es el opérculo torácico, y por eso muchas veces ustedes van a ver que uno, para hacer extracciones, utiliza algunos vasos sanguíneos como la cava, que está a esta altura, y puede sacar a través de lo que es la base del cuello. Entonces, la ubicación, ya la dijimos, el eje o la posición vertical en grandes especies tiende a ser horizontal en el caso de carnívoros y oblicuo en el caso del porcino. Eso, cuando veamos pericardio, va a hacer que podamos hablar de esto que ustedes tienen en alguno de las diapositivas, que son los ligamentos que sujetan ese pericardio según la posición del corazón. Bien, con respecto a la ubicación, estaríamos. Con respecto a la forma, hablamos forma de cono. En el caso del equino, representa aproximadamente el 0,7% del peso corporal, hablamos unos 4 kilos aproximadamente, va a variar según las razas, por supuesto, y el tipo de animal. En el caso de los rumiantes, hablamos de un 0,4%, 2 kilos, 2 kilos y medio, y en las demás especies es variable. Siempre piensen que cuanto más pequeño es el animal, las relaciones siempre aumentan. Pero no hay una descripción propia para cada uno de los otros, que son canino, felino y porcino. Entonces, ahí va a ser más variable, pero siempre se toma a edad adulta, y como hay variabilidad entre razas, también eso influye. Con respecto a la forma, dijimos de cono, más aplanada lateralmente en el caso del equino, en el caso del rumiante es un cono más elongado, con la punta menos roma. En el caso del porcino, lo que destaca es que el vértice, que después vamos a ver, tiene forma acuminada, como de coma, y en el caso de los carnívoros es más bien ovoideo el corazón, y el vértice se marca bien en el momento de la sístole. Bien. ¿Qué relaciones topográficas vamos a ver de manera muy general? Ustedes lo vieron en cavidad torácica y lo vieron en mediastino, pero simplemente como para refrescarle algo. Esos grandes vasos que vemos en dorsal, tenemos vasos arteriales que se ven del lado izquierdo principalmente. Cuando vemos del lado derecho vemos los vasos a nivel venoso. Vamos a ver nervios que transitan y que contactan con el pericardio, como pueden ser los nervios frénicos, tanto derecho como izquierdo. Principalmente el izquierdo es el que hace un tránsito mucho más exacto contra lo que es el pericardio, para llegar a lo que es el diafragma. Recuerden siempre que los nervios frénicos se originan en el cuello, quinto, sexto y séptimo cervical, y transitan por todo el mediastino, excepto el derecho, que en un momento no lo hace, hacia lo que es el diafragma. Vamos a encontrar que en craneal puede haber relación con órganos que están desarrollados en la etapa más joven del animal, como puede ser el timo. Vamos a tener relaciones con esófago, con tráquea, con lo que son conductos linfáticos, vena ácidos, que uno va a estar llegando también, y principalmente lo que es los pulmones. En los pulmones vamos a ver que tienen un área de contacto, pero también hay una superficie donde el corazón
contacta con la pared costal y es a través de las escotaduras cardíacas que tienen cada uno de los pulmones, ustedes lo vieron en quién está más o menos desarrollado, y esas áreas sirven para que el corazón contacte con la parrilla costal y uno pueda hacer auscultaciones. Bueno, esta es otra vista, nada más que es una vista derecha, donde lo que vamos a ver son los vasos venosos, vamos a ver la llegada de las cavas, cava craneal, cava caudal y ácigos, en este caso es la ácigo derecha. Vamos a ver en este caso lo que son la parte de coronarias. Se puede marcar, este es un dibujo de Popesco, siempre recuerden que los esquemas no son exactos y que si nosotros quisiéramos ver verdaderamente, vamos a tratar de ir a un atlas donde haya fotos en vivo. Estos son esquemas donde puede haber o no estructuras que estén de la misma forma, pero bueno, eso es como el autor en su momento lo vio. Lo del cerdo lo dijimos, la posición oblicua. Entonces, con la entrada, fíjense en la cava craneal, queda bien cerca de la entrada del tórax, que es accesible para algún tipo de práctica de extracción de sangre o de colocación intravenosa de algún tipo de medicamento. Bueno, vamos a la configuración externa. Si quieren, voy a compartir pantalla completa, como para que no tengan los subtitulitos ahí, si quieren, si no, seguimos así. Díganme, yo voy a hacer una prueba y ustedes me dicen qué les conviene más. ¿Pantalla completa o ventana? Completa, bárbaro, vamos con completa. Bueno, vamos a la configuración externa de este órgano en general. Vamos a hablar que para describirlo tenemos que nombrar una base, que ya vimos la posición que puede ser cambiante en cada uno, un vértice, caras o superficies, bordes y surcos. Esos surcos van a estar presentes en las caras. Vamos a ir a la base. En la base es donde vamos a encontrar las aferencias venosas y las eferencias arteriales. Yo todos los dibujos que le voy a ir mostrando son comparativos. La bibliografía principalmente teórica es de Getty. Hablamos con lo que es también parte de Sandoval y Dice. Pero los dibujos me gusta mostrarle variados, pero el principal va a ser Dice, que son los más sencillos de entender y donde son más claros esos esquemas. Bien, en esa base vamos a encontrar, como dijimos antes, las venas y las arterias. Las arterias las vamos a diferenciar siempre, fíjense en la pared, como uno está siempre abierta por el grosor, es decir, la luz abierta gracias a la pared gruesa de estos vasos arteriales, a diferencia de una vena donde casi siempre vamos a verla más colapsada, con una pared más fina, en el caso de los dibujos. Vamos a hablar en una vista izquierda y una vista derecha. Acuérdense que el corazón era aplanado lateralmente, entonces podemos ver esas superficies bien marcadas. En el caso de la superficie derecha, que es esta que ustedes tienen también a la derecha, vamos a encontrar en la base la llegada a una de las mitades del corazón, que después la vamos a ver, a la mitad derecha, la cava craneal y la cava caudal. Ellas dos confluyen hacia lo que es el atrio derecho y por dentro están separadas por algunas estructuras que después vamos a ver. Y externamente simplemente vemos la llegada y luego adentro tienen un ostium particular para cada uno que llega a un seno. Van a ver aquí con 12 la presencia de lo que es, a ver si el mouse me lo permite, la presencia de una vena, que es la vena ácigos derecha. La vena ácigos derecha está presente principalmente en lo que es equino y carnívoros, que es exclusivamente la derecha. Siempre acuérdense en que la ácigos viene recogiendo sangre de las partes dorsales del cuerpo.
esta vena está presente de manera, puede estar presente o no, o ser más rudimentaria en el caso del rumiante, del bovino, está ausente en el caso del porcino, y desemboca en la vena cava craneal. La izquierda, que no está aquí porque queda dentro, principalmente no está aquí por el hecho de que estamos en un equino, pero hay dibujos donde por ahí no se muestra porque la izquierda, que está presente en porcinos y en rumiantes, desemboca cerca del seno coronario o en la vena cava caudal. Eso es lo que vamos a ver en esta primera parte. Si nos vamos al otro lado, es decir, más hacia caudal, de esta cara derecha, vamos a encontrar la presencia de venas pulmonares. Esas venas pulmonares traen sangre oxigenada de los pulmones. Atrás, ustedes van a ver en un segundo plano estas estructuras vasculares, que son las arterias. Bien, vamos del lado izquierdo, que es donde más la vamos a ver. Vamos a encontrar en una posición central la aorta, con un tronco brachiocefálico y su clavia izquierda, y en este caso, bien exterior, saliendo del ventrículo derecho. Acuérdense que aquí, el lado derecho era este, bueno, cuando damos vuelta es este de aquí, y tenemos a la arteria pulmonar. Un tronco pulmonar que luego se bifurca en dos y forma lo que es las arterias pulmonares que van a llegar a ese ilio pulmonar que ustedes vieron, llevando sangre carboxigenada para ser oxigenada en la hematosis. Bien, eso es lo que nosotros vemos en la base. ¿Qué más podemos decir? Esta es otra imagen, esta es de Koning. Entonces, profe, perdón que te interrumpa. Ahí dicen los chicos que se corta la pantalla, como que se ve media cortada la pantalla cuando lo pones en pantalla completa. bueno, vuelvo Se a corta la imagen. Volvemos a ventana y vamos a poner lista de lectura. Fíjense en ahí. Pero me escucharon a mí. A ver. Bárbaro, seguimos entonces así. Sí, se escucha y ahí se ve bien. Bárbaro. Bueno, entonces esta es una manera de ver también la base. Lo mismo que dijimos antes. Hacia la derecha vamos a encontrar la porción venosa, cava craneal, cava caudal, vena ácigos derecha. Del lado izquierdo vamos a encontrar la aorta, tronco pulmonar y tronco brachiocefálico. Bien, las venas las encontramos aquí atrás. Eso es lo que vamos a encontrar en la base. En el caso, esta es otra imagen, también como para que lo tengan visto de Popesco, en todas coinciden en lo mismo, en esa base con las estructuras que llegan. Vamos a hablar de las caras. Entonces, en el caso de las caras, vamos a volver al corazón de Pino, vamos a tener dos caras, una cara derecha o subsinusal y una cara izquierda paraconal. Pero la otra, en sí la división que ustedes hacen en general, para que tengan en cuenta, es derecha o atrial, izquierda auricular. ¿A qué viene esa división que es la que nosotros pretendemos que sepa? El corazón tiene 4 cavidades. Esas 4 cavidades, que son las que ustedes desde la secundaria o la primaria en algún momento en biología han visto, son las aurículas y los ventrículos. Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Así es como la mayoría de todos nosotros llegamos a lo que es el conocimiento básico de la biología, aurículas y ventrículos. Ahora aquí aparece otra estructura más, donde nos dice que esas cavidades dorsales, sí, en Getty aparecen las aurículas como atrios. Ahora vamos a explicar cuál es la diferencia. Esas 4 cavidades dijimos, aurículas y ventrículos. ¿Qué pasa? Una de las cavidades, que serían las aurículas, tienen una porción donde su revestimiento es completamente liso, su cavidad
es sin ningún tipo de anfractuosidades o accidentes, que se llama atrio. Ese atrio sobresale hacia una de las porciones en un bolsillito en forma de oreja u orejuela, que es un fondo de saco donde hay una cierta cantidad de crestas musculares llamadas músculos pectinados, que actúa como un reservorio de sangre. Esas orejuelas, muchos autores las nombran como aurículas. Entonces, para que no haya confusión, de cualquier manera podemos hablar atrio o aurícula, y con un fondo de saco llamado orejuela, como dice Sandoval, que lo van a leer, o podemos hablar de un atrio y una aurícula, porque aurícula viene de oreja o de orejuela, que es lo mismo, que forma esa cavidad dorsal o dorsocraneal. La idea es que sepan entonces que hay una porción lisa de esa cavidad, que es el atrio, y una porción en forma de saco que sobresale a la superficie, que es la orejuela. Ese fondo de saco se va a ver del lado izquierdo, y en el caso de los grandes vasos y los atrios se ven del lado derecho. Por eso hablamos que la porción derecha es atrial y la izquierda es auricular. Después cualquier cosa volvemos a retomar, pero ahí hay una discrepancia en la nomenclatura y entonces por eso ustedes van a ver que muchos hablan de atrio igual a orejuela, aurícula, y otros que hablan de que la aurícula es lo mismo que orejuela. Entonces, lo que hay que saber es que hay dos compartimientos, un atrio o aurícula y un fondo de saco llamado orejuela, para que a ustedes les suene distinto y no se confundan. Atrio o aurícula más el fondo de saco o la orejuela. Bien, esas dos caras entonces, en la cara atrial no la vamos a ver, que es la derecha, y sí estas orejuelas sobresalen del lado izquierdo y la podemos ver. Esa es la diferencia de por qué a la cara derecha hablamos de atrial y a la izquierda de auricular. ¿Qué accidentes vamos a encontrar en estas caras? Son caras planas. En el caso de los pequeños sí van a ser más abovedadas, más convexas, pero tienden a ser planas en el caso del equino. Van a tener surcos, en el caso del lado derecho, un surco que llega hacia el vértice, que es el surco subsinusal, y en el caso del lado izquierdo, un surco menos extenso, que es el surco paraconal. En el caso de los rumiantes aparece en caudal un surco intermedio o un surco caudal, que después vamos a ver que va parte de una arteria, parte circunfleja, entonces lo vamos a tener. ¿Qué otro surco aparece? Que ya no es sobre las caras, sino separando la base de las caras, un surco en forma de anillo, que es el surco coronario. Entonces, como surcos vamos a hablar dentro de las caras, subsinusal y paraconal, derecho o izquierdo, y en el caso de, en forma de anillo, separando la base del resto del corazón, el surco coronario. Esos son los surcos principales que ustedes tienen que saber. Con respecto a lo que es la conformación, nosotros vamos a ver que normalmente en esas caras vamos a poder ver delimitados los ventrículos. Entonces, esos ventrículos vamos a tener un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. El que forma el vértice es el ventrículo izquierdo. Fíjense en que es el que llega y forma la mayor parte del vértice del corazón. En el caso del ventrículo derecho, que lo estamos viendo en esta cara, después vamos a ahondar cómo es un ventrículo por dentro, van a fijarse que actúa como un modo de bolsillo anexo hacia lo que es esta estructura mucho más desarrollada, que es el lado izquierdo del corazón. Bueno, con respecto a qué me quedaría de la estructura externa, la descripción externa, vimos base, vértice, caras. Me faltan los bordes. Dos bordes que son el borde craneal y el borde caudal. El borde craneal es bien convexo, mientras que el borde caudal va a variar de recto a cóncavo en algunas especies según la posición del corazón. Van a encontrar también que muchas veces a los bordes, alguna bibliografía los nombra como derecho o izquierdo.
Siempre el craneal es derecho porque el corazón está inclinado en su porción más craneal hacia la derecha, y el caudal izquierdo porque tiende a mirar hacia el lado izquierdo del cuerpo. Es decir, no está solamente desplazado del plano medio a la derecha el corazón, sino que en su eje tiene una cierta inclinación en craneal hacia la derecha y en caudal hacia la izquierda. Chicos, yo estoy viendo que aparecen iconos del chat. Eso lo vamos a ver después y lo vamos a responder en foro, porque si cortamos ahora por cada pregunta, no vamos a llegar. ¿Bien? Bueno. Este es un corazón de bovino, como para que vean las diferencias, simplemente en lo que es la forma, la presencia de lo que corresponde a las arterias en la base es similar. Vamos a ver que hay una gran cantidad de grasa que cubre los surcos, principalmente el surco coronario, que hace que uno no pueda ver desde el lado exterior, pero además esto que nosotros le mostramos en una pieza en vivo tampoco lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque acá estaría desplazado todo esto solapado por el pericardio, que es el que se anexa a la adventicia de los grandes vasos. Entonces, ahí no vamos a tener una vista de esa manera. Otra vista en vivo de lo que es un corazón de un felino, fíjense en que es mucho más ovoideo, donde vamos a ver, esta es una vista izquierda, fíjense en que este es el caso de las orejuelas, vamos a ver, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, vértice, base. Este es el tronco pulmonar. Una vista un poquitito más hacia lateral derecho, donde más que nada es como si fuera el borde derecho, ¿no? El borde craneal. Estamos aquí, y hacia la derecha parte de lo que es la mitad derecha del corazón y mitad izquierda. Bueno, vamos a empezar a ver un poquitito lo que es la conformación interna. Vamos a lo que es la vista lateral derecha. ¿Por qué hablamos de derecha? Ustedes en este momento, si tendrían un corazón en la mano, ya estarían mínimamente en condiciones, en base a lo que dijimos, no porque lo tendrían que tener sabido, sino en base a lo que dijimos, que esta es una vista derecha. Porque aquí, ¿quiénes están llegando? Cava craneal y cava caudal. Entonces, si sabemos que estas son las aferencias venosas, van a estar llegando hacia el lado derecho, por más que no sepamos cómo está dividido adentro, eso que nosotros vimos como una estructura toda cerrada. En esta cavidad derecha vamos a encontrar una porción que es donde desembocan estas aferencias, que se llama atrio o aurícula. Fíjense en que está con el número de 1, donde la capa más interna del corazón, sabemos que el corazón está formado por 3 capas. Una capa interna de endotelio, que es el endocardio, una capa media de fibras cardíacas, fibra de músculo cardíaco, que es el miocardio, y una externa, que es la serosa, que se llama epicardio, y está formada por la visceral del pericardio. Entonces, endo, mio, epicardio. Esas son las 3 capas. Esto que estamos viendo aquí es el revestimiento endocárdico del atrio. Ese atrio, que es una cavidad que recibe a las venas cavas y a las venas del sistema de nutrición del corazón, que son las coronarias, tiene 2 lugares. Estos ostium de las venas cavas desembocan en un espacio llamado seno de las venas cavas, confluyen de manera junta, pero fíjense que con el número 5 aparece una cresta que separa los flujos de ambas corrientes venosas. ¿Esto qué hace? Se llama cresta intervenosa, con un tubérculo bien marcado en el caso del equino en la parte media, es decir, un abultamiento. Y lo que hace esta cresta es que 2 corrientes sanguíneas que vienen de distinto lado, cuando llegan, no choquen, sino que circulen de manera organizada hacia adentro del seno de las venas cavas y no forme turbulencia. Eso lo que hace es que no haya cambios en el equilibrio, principalmente de lo que es la sangre, y se forme algún tipo de coágulo que pueda llegar a obliterar después los vasos sanguíneos.
Entonces, en este momento lo que estamos viendo allí es cava craneal, cava caudal, cresta intervenosa con tubérculo intervenoso, los dos ostium de las venas cavas con el seno de la vena cava. Dentro de las aferencias, ¿qué otra cosa más desemboca? Habíamos dicho, la ácigos, pero no lo hace a la cavidad del corazón, sino la ácigos derecha lo hace hacia la vena cava craneal. Sí lo hacen las venas coronarias, después vamos a ver cuáles son. Y estas venas coronarias desembocan en un seno en ventral de la cava caudal que se llama seno coronario. En ese seno coronario van a desembocar la vena magna y la vena media o mediana del corazón dentro de un mismo ostium, que muchas veces puede estar solapado por un pliegue semilunar, una válvula, y desembocan también en el atrio derecho. Ahora, ese atrio derecho que recibe la sangre carboxigenada, dijimos que tenía una pequeña, un pequeño fondo de saco que iba hacia la izquierda del plano medio, y que es lo que ustedes ven aquí con 1', que es este fondo de saco llamado orejuela. Esa orejuela no es liso su endocardio, sino que tiene unas crestas de tipo muscular, que son los músculos pectinados. Esas crestas van aumentando los lugares donde puede alojarse la sangre, y de allí, en movimientos de contracción, cuando el corazón necesita por algún movimiento extra que debe hacer, o por reponer en cierta manera la presión que precisa para su sístole, lleva sangre y actúa como un fondo de reservorio. Entonces, endocardio liso en el atrio, músculos pectinados en forma de cavidades o anfractuosidades en el caso de la orejuela. Bueno, eso es lo que llega a la cavidad. ¿Qué tenemos como accidentes que ustedes van a encontrar y que casi siempre da confusión? Lo que es cresta intervenosa con cresta terminal. Si agarran un libro como es Sandoval, que es una muy linda bibliografía como para que lo puedan leer, es didáctico, es muy fácil de entender, casi siempre a la mayoría les cuesta enganchar libros donde hay una generalidad y después tienen que ir viendo cada especie. Entonces, Sandoval lo que hace es hablar muy concretamente en un primer espacio de la generalidad y luego la comparada la hace en el capítulo siguiente. Entonces, para ustedes es más fácil de la lectura. Getty lo separa, como vimos siempre, en especies, y Dykes también. Si uno no lee por especies, queda restringido a cada uno. Esto es el preámbulo de por qué muchos eligen Sandoval, y yo también lo recomiendo. Pero hay cuestiones donde no nos ponemos de acuerdo, o con Getty, que es el que nosotros tenemos como referencia, que es, por ejemplo, en la cresta terminal. Sandoval habla de que la cresta terminal es similar a cresta intervenosa. Y nosotros, cresta terminal, hablamos como la cresta, que acá la tienen ustedes como número 8, en este dibujo, si el mouse lo permite y no me deja saltear. Fíjense ahí, es una cresta que me separa la cava craneal del resto del atrio, principalmente de esta orejuela o del atrio derecho en general. Entonces eso es lo que llamamos cresta terminal, es donde termina la cava craneal y comienza el atrio. Mientras que la intervenosa, como dijimos antes, era esa que actuaba a modo de pared dirigiendo las corrientes o flujo de las dos venas cavas. Entonces ahí tenemos una discrepancia, simplemente eso. ¿Qué otra cosa más aparece en este atrio? Los atrios están separados del lado izquierdo del atrio derecho por un septum que es interatrial, entre los atrios. En ese septum aparece un orificio que es, en el caso de la época gestacional, en el feto del animal, es un orificio verdadero que se llama foramen oval, que sirve para, después lo vamos a ver en circulación fetal, y que en el caso del adulto se oblitera, queda recubierto por una membrana mucho más delgada, no del tamaño del septo interatrial, que se llama fosa oval, es una pequeña depresión. Después vamos a ver
cuál es la función en el feto, pero para que ustedes tengan una idea, como un accidente, entonces en el septo interatrial encontramos la fosa oval, que es vestigio del foramen oval. Seguimos. Vamos a ir a lo que es la cavidad que continúa con el atrio, que es hacia ventral, el ventrículo. El ventrículo es la mayor cavidad entre estas dos, entre el atrio y el ventrículo, dentro de las cavidades derechas. Tiene un miocardio delgado, a diferencia de lo que ocurre con el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque la sangre que tiene que bombear simplemente tiene que recorrer un corto lapso. ¿Ese lapso cuál es? El caso de hacia el pulmón. Entonces, la contracción que debe hacer es menor, por lo tanto, su estructura es más delgada y necesita algunos elementos de contención como para que no se dilate tanto y vuelva a contraerse. Bien, el pasaje del atrio hacia el ventrículo se da por un orificio, que es el orificio atrioventricular. Lo van a ver ahí a la altura de lo que es el 3. Fíjense, orificio atrioventricular. Está cerrado ese orificio para los momentos que son asincrónicos entre lo que es la contracción del atrio y del ventrículo a través de una válvula. Esa válvula se llama válvula atrioventricular tricúspide. Esa tricúspide tiene, como su nombre lo dice, 3 valvas, y esas valvas van a tener un nombre: septal, parietal y angular, según hacia dónde están adosadas, y actúan siempre cerrándose a través de un conjunto de bandas tendinosas que se llaman cuerdas tendinosas, son fibrosas, que se anclan, esas cuerdas tendinosas, en el borde libre de la valva hacia unos músculos que se llaman músculos papilares, están aquí, que sobresalen en el ventrículo, en la cara interna del ventrículo derecho. Vamos a encontrar en el ventrículo derecho 3 músculos papilares, por las 3 valvas, 3 músculos papilares y numerosas cuerdas tendinosas. Esas cuerdas tendinosas van a anclarse en este músculo, que es el que se contrae y se relaja, y actúa elevando o descendiendo a las valvas para que la sangre pase del atrio hacia el ventrículo, pero que a su vez no retorne del ventrículo hacia el atrio. Esas cuerdas tendinosas, que actúan a modo de anclaje, lo que hacen es conectarse con el borde libre, pero no lo hacen solamente a uno de los músculos papilares, sino pueden anclarse a 2 músculos papilares distintos, o pueden serlo hasta 3, muchas veces dice la nomenclatura. Nosotros decimos que casi siempre las cuerdas tendinosas se unen a 2 músculos papilares distintos. Bien, ¿qué otra estructura más encontramos en este ventrículo derecho? Vamos a encontrar unas bandas musculares que salen del septum interventricular hacia las paredes, que se llaman bandas moderadoras o bandas septomarginales. Son musculares, pero a su vez por dentro llevan fibras nerviosas. La parte muscular, ¿para qué sirve? Dijimos que el miocardio del ventrículo derecho es mucho más delgado que lo que ocurre. Tiende a que pueda dilatarse más de lo que corresponde, y en el momento de volver a contraerse, no tener la fuerza suficiente para volver a su posición original. Por lo tanto, estas bandas moderadoras, no modeladoras, moderan la expansión de esa pared y lo sujetan hacia el septum interventricular. Son numerosas del lado derecho, y del lado izquierdo casi siempre pueden estar ausentes o ser pocas, pero un poco más gruesas. Bien, bueno, eso es lo que vemos en esta vista. ¿Qué nos estaría faltando en la parte interna del lado izquierdo? Del lado derecho, perdón. Nos está faltando hablar, a ver si saliendo aquí. Vamos a esta vista. Esto está del lado izquierdo abierto, el otro lo vimos del lado derecho. Nos falta
saber que esa sangre que llegó al ventrículo derecho tiene que ser bombeada hacia el pulmón. ¿Y cómo lo hace? A través de un vaso arterial que también sale por dorsal, a la misma altura donde está el foramen atrioventricular, hacia lo que es la parte izquierda, vamos a encontrar el origen del tronco pulmonar o cono arterioso, que está separado del resto del ventrículo por una cresta llamada cresta supraventricular, que es esta que ven ahí. Entonces, esta es la cavidad del ventrículo derecho, hacia dorsal va a desembocar ¿en quién? En el tronco pulmonar, único, que después se va a bifurcar, y está separado por una cresta supraventricular. La salida de la sangre hacia lo que es el tronco pulmonar está limitada y está restringida por una válvula. Una válvula que ya no es como la que vimos a nivel atrioventricular, sino que se llama válvula semilunar, va a tener 3 valvas, pero tiene una forma de nido de golondrina. Esto significa que son como pequeños bolsillos que lo que hacen es unirse al contorno de lo que es el tronco pulmonar, sobresalen en un borde libre, quedan como colgados esos bolsillos hacia la luz del tronco pulmonar. Cuando la sangre fluye, ¿qué hace? Pasa por presión hacia el tronco pulmonar. Cuando el corazón entra, el ventrículo entra en diástole, la sangre que está en el tronco pulmonar, ¿qué va a tender a hacer? A volver hacia el ventrículo. Cuando vuelve, rellena estos espacios que vemos aquí, a ver si, mouse, ahí, ¿lo ven? La sangre retorna, llena estos bolsillitos, los cuales se cierran a modo de canasta y obliteran la sangre y no hay reflujo hacia el ventrículo. Aquí no hay cuerdas tendinosas, no hay función muscular, simplemente es por el flujo retrógrado del tronco pulmonar hacia el corazón, se llenan esos bolsillos que miran hacia la luz del tronco pulmonar y se cierran completamente esas 3 valvas. Bien, vamos del lado izquierdo. Del lado izquierdo van a ver ustedes la gran diferencia que hay con respecto al lado derecho. En el lado izquierdo, fíjense, nosotros, esta es una vista izquierda, pero para que vean la diferencia de lo que es el músculo del miocardio. El miocardio es mucho más desarrollado, es como si tuviéramos verdaderamente un órgano completo del lado izquierdo y adosado otra pequeña estructura que era el derecho que actuaba como una bomba menor. Entonces, este miocardio es el que necesita hacer fuerza como para bombear a través de la aorta sangre a todo el cuerpo, porciones caudales y porciones craneales. Bueno, esto que ven aquí es parte de ¿quién? De la orejuela. Fíjense en los músculos pectinados, que era lo que veíamos antes, que son como pequeñas crestas, a diferencia de esta luz, que es el atrio, bien liso el endocardio, que va a recibir ¿a quién? A las venas pulmonares. Entonces, al lado izquierdo del corazón, al atrio derecho, simplemente van a llegar las venas pulmonares, tanto derechas como izquierdas. ¿Cuántas van a ser? Van a ser de 3 a 8, según cómo el pulmón esté dividido en cada uno de los lóbulos en las especies que nosotros vimos. Entonces, de 3 a 8 venas pulmonares desembocan en el lado izquierdo del corazón hacia el atrio. ¿Algún accidente más? No, no drena más nada allí, simplemente que del lado izquierdo también vamos a ver la fosa oval, que era la que estaba en el septo interatrial. Esa sangre que está del lado izquierdo en el atrio va a ir hacia lo que es el ventrículo. En el ventrículo lo va a separar, ¿qué? Lo mismo que del lado derecho, una válvula atrioventricular, que la gran diferencia que tiene es que esta válvula es bicúspide, tiene simplemente 2 cúspides, septal y parietal, bien reforzada a través de cuerdas tendinosas que ya no van a ir a 3 músculos. ¿A cuántos van a ir? Como ustedes no me pueden responder, que sería en una clase normal, se los voy a decir yo. Entonces, en el lado derecho había 3 valvas, 3 músculos papilares.
Del lado izquierdo hay 2 valvas, va a haber simplemente 2 músculos papilares. Y fíjense cómo las cuerdas tendinosas se anclan a lo que es esta saliencia muscular y dentro de la luz que llega casi hacia el vértice encontramos pocas bandas moderadoras, ¿bien? O septomarginales. Bueno, ¿qué estructura va a ser la eferencia vascular? Va a ser un gran tronco, que es la aorta, un tronco arterial, que es la aorta, que sale hacia dorsal en la parte central del corazón. Después vamos a ver qué posición toma en el anillo fibroso que une. Imagínense que a esta altura, si yo corto, podría encontrar los orificios atrioventricular derecho, atrioventricular izquierdo, semilunar derecho, es decir, del tronco pulmonar, y la válvula que restringe el paso del ventrículo izquierdo hacia la aorta, que es la semilunar izquierda. Esa semilunar izquierda tiene las mismas características que la del tronco pulmonar, tiene 3 valvas y funciona de la misma manera, cerrándose a modo de bolsillo. La única diferencia que pueden encontrar es que en el equino hay como unas pequeñas sobreelevaciones, que son unos nódulos en el borde libre, que hacen a modo como de un botón cerrando bien esa apertura, y un área deprimida que se las nombra como lúnulas muchas veces. Es como, a ver, no pretendemos que lo sepan, simplemente se los digo porque lo van a encontrar y por ahí van a decir, uy, ¿por qué no lo dijo? No es algo que haga a lo que estamos viendo hoy. Quizás después, el día de mañana, en ciertas patologías donde ustedes van a ver endocarditis y tienen que ver engrosamientos o algún tipo de abultamiento dentro de estas valvas, ustedes lo pueden llegar a discriminar. Pero hoy simplemente como para que lo tengan en cuenta. Entonces, origen de la aorta y una válvula semilunar con 3 valvas que restringe el paso. Creo que hasta ahí estaríamos con todo lo que es la parte interna del corazón. Otra vista distinta, simplemente para ver que la llegada de lo que ustedes tienen de la otra valva, y aquí lo que les muestra principalmente es que de la aorta, que después lo vamos a ver, nacen lo que son las arterias coronarias, una izquierda y una derecha que aquí no se ve. Otro esquema, para ver un poquitito mitad y mitad, cuál es la cara atrial y cuál es la auricular, las estructuras que se ven. Bueno, vamos a ver eso que yo les dije que estaba todo, esas aberturas, tanto de los troncos arteriales como de las válvulas atrioventriculares, se soportan a través de un anillo fibroso junto con el músculo que después se origina a partir de ahí y va a formar las cavidades. Ese anillo fibroso soporta esto que ustedes ven aquí. Esto que tenemos, ¿qué les parece que va a ser? Miren, si este es el tronco pulmonar, va a tender a ser izquierda esta cara. Mientras que la aorta, que la tenemos aquí, esto que ustedes ven central, válvula semilunar aórtica y válvula semilunar de lo que corresponde al tronco pulmonar, son los 2 vasos arteriales. Hacia la derecha, atrioventricular derecha y atrioventricular izquierda. Tricúspide, bicúspide. ¿Qué diferencia hay en ese anillo fibroso? En el caso de todos los animales, ese anillo fibroso va a tener cartílagos. Cartílagos que actúan a modo de anclaje y de sujeción, pero en el caso de los animales gerontes, los animales viejos, tienden a osificarse. Es decir, principalmente en todas las especies, excepto el bovino, es un cartílago que con el tiempo, en animales adultos, puede osificarse. A diferencia de lo que ocurre en el bovino, que son 2, uno mayor y uno menor,
en el cual estos ya de por sí comienza como cartílagos, pero rápidamente se osifican. Entonces, en animales jóvenes lo vemos como un hueso heterotópico. A lo largo de la cursada ustedes van a ver que hay 3 tipos de huesos heterotópicos. No 3 tipos, sino 3 que encontramos en los animales. Lo vieron en nariz, lo vieron con Horacio. El caso de el os rostral, ¿de quién? Del cerdo, en el tabique nasal. En el caso del corazón, el os cordis o osa cordis, que lo pueden encontrar también, que es en el caso del rumiante, que está presente siempre, es decir, lo van a encontrar animales jóvenes y es doble, y el caso del hueso peniano en el caso del perro. Esos son los 3 huesos heterotópicos que vieron, que quizás se acuerdan de anatomía 1 que también se da. Entonces, hoy lo que vemos en el anillo fibroso a ambos lados de lo que corresponde al anclaje de la aorta, los cartílagos del corazón o, llamado en el caso del rumiante, os cordis. Bueno, una vista de un corte transversal para ver lo que es el miocardio izquierdo y del lado derecho, como la cavidad del izquierdo es cónica circular y en el caso del derecho forma como un bolsillo. Bien, tabique, lo que es el tabique, esto simplemente les habla de que en el carnívoro el tabique interatrial e interventricular en la porción más dorsal interatrial aparece una zona membranácea, no es completo muscular a lo largo de toda la estructura. Bueno, creo que hasta acá vimos un pantallazo general. Vamos a ver cómo ese corazón se nutre. ¿Por qué? Porque hasta ahora dijimos que todo ese recorrido de la sangre que venía de las venas, entraba en la parte derecha, iba hacia el pulmón, volvía hacia el izquierdo y luego iba hacia el cuerpo, es una circulación funcional. Mientras que la circulación nutricia, vamos a hablar, es aquella que nutre, como su nombre lo dice, al corazón. ¿Qué vamos a tener? De la aorta, en el seno, es decir, cuando apenas nace la aorta, tenemos una porción ascendente, pero apenas nace dentro de ese mismo espacio llamado seno, aparecen 2 arterias. Una arteria coronaria derecha que nace hacia craneal, entre lo que es el origen del tronco pulmonar y lo que es el lado derecho, el atrio derecho, coronaria derecha. Mientras que hacia caudo lateral, más que nada hacia la izquierda, nace la izquierda. Entonces, la irrigación nutricia está dada por la coronaria derecha y la coronaria izquierda, que son las 2 primeras ramas de la aorta. Después sí vamos a encontrar el tronco brachiocefálico, pero, y todas las otras subdivisiones, o el callado aórtico con la aorta ya torácica, pero las 2 primeras ramas de la aorta son las arterias coronarias. ¿Por qué es importante esto y no lo dejamos acá? Dentro de lo que nosotros vinimos haciendo el recorrido, vinimos haciendo una comparada general entre las especies. El día de mañana, cuando ustedes tengan que hacer una descripción comparada entre especies de corazón, van a tener en cuenta la posición, la forma, el eje, cómo está ubicado en el tórax y la irrigación nutricia. Dentro de la funcional simplemente vimos que en qué cambiaba, en la ácigos. En lo demás es parejo y en dónde más cambia, en la llegada de las venas pulmonares, en el número, pero después la estructura es para todos los corazones iguales. En el caso de la irrigación nutricia, hay un cambio, que es lo que nosotros pretendemos que ustedes sepan, porque el día de mañana es de importancia en la clínica, en lo que son exámenes complementarios. No tanto como en el humano, donde la mayoría quizás ha escuchado, bueno, colocaron stent, hicieron algún tipo de intervención. Bueno, acá lo que vamos a ver es cómo esas arterias nutren el corazón de manera distinta. Entonces, vamos con la derecha. Vamos a un recorrido tradicional. Un recorrido sería, va hacia craneal, gira por el surco coronario, cubierta por un montón de grasa,
va hacia la derecha, como ustedes acá bien lo ven, y va en busca de ¿quién? De esa cara derecha o atrial, tratando de nutrirla toda. Y para nutrirla, ¿qué hace? Se mete dentro de lo que es el surco subsinusal. Por lo tanto, se le llama rama subsinusal de la arteria coronaria derecha. Se mete en el surco subsinusal. Bien, la izquierda, dijimos que se originaba hacia el lado izquierdo, en caudal, por detrás del tronco pulmonar. Va a dar una rama que va a bajar por el surco paraconal, que muchas veces la pueden conocer como paraconal o coronaria descendente, y va a dar una rama hacia caudal, que es esta que está aquí, que se llama circunfleja. Va a girar por detrás del corazón y va a tratar de ir hacia el borde caudal y parte de la derecha. Esta es la que va a cambiar y que va a hacer un poquitito un recorrido distinto junto con la coronaria derecha en las distintas especies. ¿Qué pretendemos que sepan? Bueno, este es otro dibujito en general, que lo tienen en CONIM. Es lo mismo, nada más que está dado vuelta. Derecho acá, es esta que tenemos, e izquierda. Vamos a la diferencia. Esto es DICE, como para que lo tengan en cuenta, como para que si lo quieren ver, y muchas veces revisen en las traducciones de los dibujos, de las figuras, que las caras están invertidas en algunas ediciones. Entonces, van ustedes a leer abajo en la descripción de la figura que dice vista derecha o vista izquierda y están dadas vueltas. Entonces, sean criteriosos en las estructuras que ven. Nosotros no pretendemos que corrijan a los libros, porque los libros son los que nos corrigen a nosotros. El problema es que nosotros trabajamos con traducciones, y esas traducciones no son las originales, por lo tanto, no son las originales, no es el libro original, está escrito quizás en otro idioma, y entonces, cuando nosotros vemos esas ediciones distintas, puede haber cambios que nos llevan a un error. Entonces, revísenlo, cualquier cosa nos preguntan. DICE tiene 3 o 4 errores y Getty creo que tiene 1. Bueno, según la edición, por supuesto. Vamos acá. ¿Qué pasa en los rumiantes y en los carnívoros? Habíamos dicho que la coronaria derecha salía, fíjense que esto es una vista de tipo, fíjense, ¿a quién tenemos aquí? O si quieren ir de este lado. Esta es la cava craneal y esta es la cava caudal. ¿Qué ocurre? Esto que ustedes ven con 3 y 5 no lo confundan con arterias, son venas. Lo que nosotros vamos a trabajar es esto que está en color oscuro, que es en rojo, sería en una edición a color, que es el número 2 y el número 1. Coronaria derecha, coronaria izquierda. Bueno, vamos con los rumiantes y los carnívoros. El caso de la coronaria derecha nace, igual que en todas las especies, va hacia craneal, va a tratar de girar en busca de esta cara derecha, pero fíjense en que viene en su recorrido y es muy escueta, muy cortita. Queda simplemente en este borde craneal y parte de ¿quién? De la cara derecha. Pero no llega a irrigar a toda esta cara. Es decir, irrigar la cara significa que no irriga todo ese lado derecho del corazón. Entonces, ¿qué pasa? Viene la izquierda con más potencia y ocupa su lugar. ¿A través de quién lo ocupa? La circunfleja, que era la que, ¿se acuerdan? Que seguía por caudal luego de haber dado la rama paraconal. Gira, sigue en su recorrido y en vez de dar simplemente irrigación en la cara o en el borde caudal, se mete en la cara derecha, ¿ven? Continúa y va a meterse, va a circular, no meterse, sino que queda empotrada, va a circular por dentro del surco subsinusal. Entonces, la arteria coronaria izquierda da rama paraconal, irrigando todo lo que es la cara izquierda,
pero continúa hacia el lado derecho como circunfleja e irriga también el lado derecho circulando por el surco subsinusal en el caso de rumiantes y carnívoros. ¿Por qué? Porque la derecha es muy rudimentaria y simplemente irrigó el borde craneal del corazón y una pequeña porción de la derecha. Si vamos al equino y al porcino, cuando ustedes vean estas duplas, rumiantes y carnívoros, equinos y porcinos, nunca van a ver de acá en adelante que el equino y el porcino no se parecen casi en nada. Simplemente en el caso de el corazón es donde comparten esta característica. Siempre el rumiante con el porcino es más parecido y el equino con el carnívoro. Bueno, acá, para que no se confundan, equinos y porcinos tienen el mismo patrón, rumiantes y carnívoros igual. ¿Qué pasa en el carnívoro y en el porcino? La derecha, esa coronaria derecha que venía por craneal, gira hacia la derecha y va a meterse en el surco subsinusal a irrigar de manera nutricia toda la pared lateral derecha. Mientras que la izquierda hace lo propio en la izquierda y la circunfleja queda restringida a la parte caudal del corazón. Por lo tanto, el patrón general, donde la derecha va hacia la derecha y la izquierda a la izquierda, es en equinos y en porcinos. En el caso de rumiantes y carnívoros, el lado derecho está irrigado mayormente por la coronaria izquierda y el izquierdo por el izquierdo. Nada más el borde craneal va a estar por la coronaria derecha, que es mucho más escueta. ¿Qué pasa con el retorno venoso? Bueno, acá es el lado izquierdo, como les marca, cómo gira. El retorno venoso. Todos sabemos que las venas son satélites de las arterias normalmente. Bueno, acá las coronarias tenemos tres tipos de afluentes hacia el seno coronario, que van dos, que son la vena magna del corazón, recibe la sangre carboxigenada del lado izquierdo. La vena mediana, recibe sangre del lado derecho. Confluyen ambas en una gran vena hacia lo que es el seno coronario. Las paredes y el septum tienen otro tipo de vascularización, es decir, otro retorno venoso a través de venas mínimas que desembocan dentro de la orejuela derecha. Entonces, la porción venosa del corazón a nivel nutricio es por las coronarias, la magna, la media y las mínimas. Magna y media se juntan en el seno coronario, las mínimas desembocan de manera alterna dentro de la orejuela derecha. En la izquierda no lo hacen. Bueno, este es otro dibujo que tienen en Koning. Vamos un poquitito a lo que es la parte de inervación. ¿La vieron? Con respecto a lo que es la parte de neurología, que lo vieron en simpático y en parasimpático. ¿Qué tenemos aquí? Sabemos que el corazón tiene nodos. Esos nódulos o nodos son como pequeños marcapasos, son áreas musculares donde hay mayor carga, potencial de carga, y que se disparan de manera autónoma. Entonces vamos a trabajar con un nodo sinoatrial, que son pretendemos que los nombren, no se van a encontrar el día de mañana en una pieza, a menos que haya algún tipo de corte o tinción especial. Nosotros vamos a trabajar simplemente con que ustedes puedan ubicarlos. Un nodo sinoatrial, que es el primero, con un potencial de carga que es más reducido, pero con un potencial de carga reducido, pero con mayor capacidad de contracción que los demás. Está ubicado por debajo de la vena cava. ¿Vamos bien o se desconectó? Porque hizo un ruido raro. Perdón, pregunto. A ver si alguien me puede... No, se ve bien, profe. No hay problema. Bien, acá hay un ruido raro, por eso pregunto. Listo. Bueno, ese nodo sinoatrial está ventral a lo que es la vena cava craneal. En lo que es el lado derecho del corazón, va a hacer descarga hacia el seno o nódulo atrioventricular, que ya está en la pared, de mayor potencial de carga. Y ese es el que va a través de fibras, que es lo que ustedes en histología vieron como el haz de His, va a ir hacia
lo que son las partes ventrales del tabique interventricular y a partir de allí emitir ramas, que son las fibras del Purkinje, que van a llevar hacia las paredes y que van a transitar a través de las bandas septomarginales o bandas moderadoras, trabéculas septomarginales. La inervación del corazón va a estar dada, como ustedes lo ven ahí, a través de lo que es el vago, ramas cardíacas craneales y caudales, y a través de lo que es el plexo pretraqueal con distintos tipos de fibras, que son plexos, que van a ver, si se acuerdan de autónomo que lo dio Rodolfo, lo que es el famoso PACA, con lo que son los plexos pulmonar, atrial, coronario y aórtico. Entonces así se lo acuerdan. El famoso PACA es la porción autónoma simpática del plexo traqueal que llega. Bueno, también van a ver que hay algunas fibras que salen a nivel torácico y que pueden llegar, que son ramas cardíacas menores. Bueno, vamos, pues ya se nos está haciendo el tiempo. Este corazón dijimos que no estaba solo, no está suelto en la cavidad torácica, es decir, en el mediastino, sino que está recubierto por una serosa. Todos los órganos están recubiertos por una serosa que tienen un origen común. Nosotros vimos distintas serosas, desde las que cubrían a lo que es el encéfalo, hasta, ustedes vieron en el caso del tórax, esa pleura para los pulmones, y acá lo que vamos a ver es el pericardio. El pericardio está formado por dos capas, una capa serosa y una fibrosa, pero a su vez la fibrosa se adosa a otra de las serosas. ¿Por qué? Todas serosas se dividen en dos, en una visceral, que está en contacto íntimamente con los órganos, y una parietal. Entre ellas hay un espacio que se llama espacio o cavidad pericárdica, y en esa cavidad pericárdica hay una cantidad ínfima de líquido de manera normal. Cuando es patológico hay una mayor cantidad de líquido que lo separa, o puede haber cambios, adherencias como fibrina, y ese espacio capilar, que nosotros lo vemos aquí, entre el pericardio visceral y el parietal, esta aquí es la cavidad, hace que pueda moverse y tener un cierto movimiento dentro de esa cavidad y desplazarse de manera organizada, sin roces. ¿Qué ocurre? Fíjense, en el pericardio se desprende de la adventicia, o se une de la adventicia de los grandes vasos a nivel de la base, y dijimos que la capa visceral de la serosa formaba parte del revestimiento más externo del corazón, ya que se adosa, está unida firmemente, y que es el epicardio. Entonces, el pericardio está formado por una capa serosa visceral llamada epicardio, y una parietal que se une a una fibrosa, ahí tendríamos las tres, dos serosas, visceral, parietal, y una fibrosa, rígida, más opaca, que es la que le da contención y protección, que también se une a la base del corazón, se desprende de allí y es completa. ¿Qué ocurre con esta fibroserosa? Esta fibroserosa va a actuar a modo de sujeción del corazón. El corazón se sujeta por tres cosas: la base de los vasos, vasos arteriales y venosos, los órganos que hacen presión sobre él en el mediastino, y el pericardio. El pericardio, según la posición del corazón en los animales, va a tener dependencias. En el caso de las grandes especies, va a tener un ligamento que lo sujeta en ventral hacia el esternón. Por lo tanto, se va a llamar esternopericárdico. Ese va a estar presente en equinos, rumiantes y porcinos. Principalmente en el equino y en el rumiante, porque su eje es vertical. Entonces es donde más relación tiene con el esternón. Pero si vimos el porcino, decíamos que ¿qué pasaba? Era oblicuo, era de manera casi, tiende a ser menos horizontal que el carnívoro, pero se relaciona con el esternón. Entonces va a estar presente. Esternopericárdico. ¿Qué pasa en aquellas especies como los carnívoros, felino y canino, donde el corazón, el vértice, mira hacia el diafragma? Se va a relacionar con él y va a tener un ligamento, que no es un ligamento, se lo recalco siempre, no es un ligamento del corazón, es un ligamento del pericardio, de la fibroserosa del pericardio, que se une ¿a quién?
al diafragma, formando un ligamento llamado frénico pericárdico. Ese está presente felino, canino, pero tenemos a alguien que estaba en el medio, que ¿quién era? El porcino. El porcino tiene relación con el esternón, relación con el diafragma, por lo tanto va a tener ambos ligamentos, esternopericárdico y frénico pericárdico. Bueno, chicos, voy a ir tratando de hacerlo rápido, así podemos llegar a las 11, que era el horario que teníamos. Ante cualquier cosa, siempre recuerden que queda el foro. Cuando hablamos de comparada, dijimos que comparábamos entre especies. Comparamos entre especies aquellas diferencias macroscópicas y funcionales, pero también podemos comparar entre edades. Podemos comparar lo que es la circulación en el caso de un animal adulto al de un animal gestante o en un feto. Entonces, vamos a ver acá circulación fetal. Para leerlo, léanlo de Dice, está bien sencillito, no tiene mucho, y sino de Koning, que es este que está acá. Bueno, ¿qué diferencias vamos a encontrar? Sabemos que en el caso del feto hay órganos que no tienen una función, como el caso de los pulmones. El caso de los pulmones, vamos a hablar de que hay órganos que sí son vitales, a nivel principalmente para la formación de componentes orgánicos, es decir, de la sangre, por ejemplo, como puede ser el hígado, que necesitan, junto con la parte neurológica, una afluencia de oxígeno bastante mayor que el resto. Entonces, de la mamá, de la madre, salen dos venas umbilicales, las cuales, antes de ingresar por el foramen umbilical, se fusionan, fíjense en que se fusionan, y forman una sola vena. Entonces, cuando ustedes escuchan las venas umbilicales, es porque está hablando de la madre. Cuando hablan de en el feto, llega una vena umbilical que ingresa por ese foramen umbilical, junto al cordón umbilical, que después vamos a ver cómo está formado, ingresa y va a tener dos recorridos. Uno es sumarse ¿a quién? A lo que pasa con la vena cava. Piensen que esta vena umbilical lleva sangre oxigenada. Entonces, parte va a ir hacia el hígado y parte a través de un conducto venoso va a unir la vena umbilical con la vena cava caudal. De esa manera, parte de sangre oxigenada va a ir hacia el corazón derecho y parte va a ir hacia el hígado, que es uno de los órganos vitales con mayor necesidad de oxígeno. ¿Qué hacemos? Desde este conducto venoso, que hizo un bypass entre la vena umbilical y la cava caudal, esa cava caudal va a ir hacia el corazón, llega al lado derecho, va a llegar con sangre ya un poco mezclada. ¿Por qué? Porque parte de la cava, en sus porciones caudales, viene recogiendo sangre de órganos pares y de las partes de los miembros caudales. Entonces, llega con sangre con una cierta cantidad de oxígeno, una concentración de oxígeno, va a ir hacia el corazón. Yo lo que necesito es que esta sangre oxigenada no se pierda esa carga de oxígeno y pueda ser de manera rápida distribuida en el cuerpo en general, principalmente para llegar a lo que es cabeza, que es donde estaríamos necesitando una carga de oxígeno. Como los pulmones están colapsados, no son funcionales, vamos a ver que la función del corazón derecho, ¿cuál era? Bombear sangre hacia el pulmón. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que restringir es esto. Vamos a tener dos maneras de restringir el paso hacia lo que es el tronco pulmonar. En el caso de la aurícula derecha, esa sangre oxigenada que venía de la cava caudal se va a juntar con sangre carboxigenada que viene de la cava craneal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa sangre, que tiene una cierta concentración de oxígeno mayor que la que está circulando en el resto del cuerpo, va a ir
del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea bombeada hacia lo que es el corazón, hacia el cuerpo, perdón, por el corazón izquierdo. Va a pasar por un foramen que conecta el atrio derecho con el atrio izquierdo, llamado foramen oval. ¿Se acuerda que lo vimos en la pared, en la parte interna, cuando vimos los atrios? Entonces, esa sangre va a pasar entre los atrios del derecho al izquierdo por el foramen oval. Parte de esa sangre que estaba en el atrio derecho va a ir hacia el ventrículo. Y esa sangre va a tender a ir por el tronco pulmonar hacia los pulmones. Pero como los pulmones están colapsados, va a haber un flujo de sangre que no va a poder ingresar. Esa sangre, para, en cierta manera, aliviar el flujo, va a haber otro pasaje que es un conducto arterioso que me va a unir el tronco pulmonar antes de dividirse en arteria pulmonar derecha e izquierda, un conducto arterioso que me va a unir el tronco pulmonar con la aorta. De esa manera, esa sangre que salió por el conducto arterioso entre el tronco pulmonar y el tronco de la aorta, es decir, en la aorta, lo que me va a hacer va a ir directo, sin pasar por el corazón izquierdo, hacia el cuerpo. El caso de la sangre que pasó por lo que corresponde, esperen que a ver si el mouse lo toma ahí, que pasó por el foramen oval hacia el lado izquierdo, es bombeado directamente hacia la aorta. Entonces, las maneras que tiene el feto de poder llevar al cuerpo sangre oxigenada de manera rápida, sin que haga demasiado pasaje por algunos órganos que no tienen funcionalidad, son el conducto venoso entre la vena umbilical y la vena cava caudal, el foramen oval entre los dos atrios y el conducto arterioso, que después se oblitera y forma un ligamento arterioso entre el tronco pulmonar y la aorta. Esa carga de oxígeno va a aorta y de allí se desparrama por todo el cuerpo. Esa sangre, como todo órgano que llegó a los distintos tejidos que forman el cuerpo del animal, del feto, va a retornar por las venas satélites y va a terminar en lo que son las arterias umbilicales, que acuérdense siempre que en el caso del feto, la circulación está invertida. La sangre carboxigenada, de manera decir que tiene mayor porcentaje de dióxido de carbono, está a nivel arterial, y la oxigenada, como está viniendo por la vena cava caudal, y en el caso de la hepática que tienen ahí, va a tener mayor carga de oxígeno. Entonces, el retorno venoso hacia la madre no va a existir. Lo que va a existir es un retorno a través de dos arterias, que son las arterias umbilicales, que vienen de las ilíacas, y que se llaman, son dos arterias umbilicales, derecha e izquierda, y que se van a sumar a la vena umbilical más al uraco, que es por donde sale la orina, es el conducto que conecta la vejiga del feto con el alantoides, y ese conducto, junto con estos vasos sanguíneos, vena más arterias y el uraco, forman el cordón umbilical. Estamos entonces, los elementos de carboxigenada, es decir, sangre carboxigenada, es a nivel arterial, y oxigenado está principalmente a nivel venoso. Entonces, la sangre va a circular por la aorta, lógico que en la aorta va a haber circulación de sangre oxigenada, pero el retorno va a ser por las arterias umbilicales. Bien, con respecto, esto es como hace otro ejemplo, como para ver el pasaje en un adulto y en un feto, a través de lo que es foramen oval, que en el adulto, no en el adulto, sino a las 2 a 3 semanas se tiene que cerrar completamente, si no desarrolla una patología del animal, que es el animal cianótico o azul. Conducto, que dijimos, conducto venoso y conducto arterial. Bueno, esto es un recordatorio, se los dejamos como para que ustedes lo vean, lo vieron en anatomía
1, simplemente cómo en cada una de las especies estos sistemas vasculares llevan sangre a distintas partes y cómo se dividen hacia las partes más craneales del cuerpo. Vamos a hablar del tronco brachiocefálico, que sale de la aorta, lo que es subclavia derecha, subclavia izquierda, cómo nacen cada uno de distintos, en qué animales hay presencia de tronco bicarotidio, cómo se diferencian las carótidas. Eso se lo dejamos, pero no porque lo tengamos que explicar en esta etapa. Esto ustedes ya lo vieron en anatomía 1 y simplemente es como para que sepan cómo está organizado a nivel de lo que es el corazón. Bien, creo que no quedó nada. Vamos a dar por terminado esto con respecto a lo que es las consultas. Vamos a hacer así. Dejo de mostrar la pantalla. A ver si puedo. Bien. Bueno, va a quedar grabado esto. Si todo salió bien, va a estar grabado. Lo vamos a colgar en el campus, junto con el PowerPoint, que tiene algunas modificaciones, pero siempre recuerden que este tipo de clases y los PowerPoint son disparadores para que ustedes lean. Nosotros, todo el material que brindamos es como para que complementen con la lectura que tienen que hacer. A nivel universitario, los libros es lo principal. Después, el día de mañana, van a utilizar más la computadora, quizás con los papers, con todo ese tipo de cosas, pero hoy en materias básicas, donde más en materias como anatomía son cosas que no fluctúan tanto, recomendamos la bibliografía que ya les dije, Getty, Dice y Sandoval para este tema, y esto es el puntapié como para explicar algunas cosas básicas, pero la idea es que ustedes lean. ¿Bien? Bueno, cualquier cosa, va a estar el foro abierto y pregunten por allí tranquilamente. Muchísimas gracias a todos.